Ahora sí. Entonces ya estamos grabando. Ya también para que tengan la información. Entonces justamente estaba viendo que es conveniente que se los dé como una lectura para introducirlos justamente en esa parte. Ahora, la cuestión de que yo estoy, o la temática que yo estoy haciendo para que ustedes puedan eh, dirigir más que nada estos tres artículos, va a la parte de robótica de servicios y esencialmente a lo que es manipulación de objetos dentro de un entorno estructurado como una casa. Entonces justamente lo que está manejando es una plataforma. El HSR es una plataforma de Toyota, o sea, es un robot que Toyota le presta a las universidades para que hagan pruebas con él. El objetivo es que este robot al final sea un robot de servicio que le ayude a las personas a realizar diferentes tipos de tarea. Ahora, lo complicado no es construir ya este robot porque ya está, ya lo pueden ver aquí. Lo complicado es programarlo para que el robot haga una serie de tareas. Entonces aquí esencialmente lo que hablan es el problema del reconocimiento de objetos, el reconocimiento de patrones y cómo eso debe ser interpretado dentro del modelo matemático o de los modelos matemáticos que se utilizan para describir al robot, principalmente a su brazo, y con ello hacer que el dispositivo manipule algún tipo de objeto. Entonces aquí se dan cuenta, están las transformaciones, las herramientas que nosotros hemos estado trabajando y que yo les he presentado. Simplemente que aquí ya está planteado en el espacio. Entonces está el planteamiento de la transformación. Presentan una solución geométrica y una planeación de movimiento. No está muy complicado de leer, es bastante ilustrativo y esencialmente pues me parece adecuado. Ahora, aquí tengo otro que me parece, no más de que lo encuentro. Otro que es similar, que también habla de diseño y control de un robot de servicio y que también es un manipulador móvil. Entonces, aquí este manipulador móvil tiene esta estructura. Simplemente ya ahorita lo que ustedes van a encontrar es que cualquier robot de servicio en una primera instancia va a ser un robot, un robot móvil, una plataforma móvil, la cual va a tener un brazo, puede tener uno, puede ser dos, los cuales van a empezar a manipular objetos del entorno y el chiste es que los van a transportar. Hay varios esquemas también de transportación de objetos. El que está planteado aquí, esencialmente el robot toma un objeto y lo deposita dentro de esta canasta. Hay otros esquemas de transporte de materiales donde el robot toma el objeto y no lo suelta y se lo lleva. Entonces, aquí se muestran algunos aspectos que presentan esencialmente de alguna calibración. Entonces vienen las evaluaciones. No viene en tal cual, modelos como tal, vienen, si se dan cuenta, vienen esquemas. Entonces, por si de repente, eh, si se les hace pesado ver muchas ecuaciones, pues es prácticamente una entrada al tema, pero desde el punto de vista, también desde el punto de vista de la programación. Ahora, de los otros son dos candidatos. Ese tal vez el tercero podría dejar que ustedes lo escogieran conforme a lo que ustedes tengan de interés. Entonces, ese sí. Esencialmente estos los escogí porque son muy parecidos a lo que nosotros vamos a estar trabajando como ejemplos durante todo el semestre. Y si se dan cuenta aquí lo que tenemos es un algoritmo de control punto a punto de un robot de 3 grados de libertad. Es como que la base mínima, el controlar 3 grados de libertad de un robot. Vamos a ver que eso tiene que ver con un tipo de solución que se llama solución desacoplada, en la cual se eliminan ciertos grados de libertad extra de los robots. Por ejemplo, en el caso de este robot, los últimos elementos de su cadena cinemática tienen como fin el orientar el objeto y también el tomar y el depositarlo. Una manera de facilitar el análisis de un robot
es tomando ciertas consideraciones sobre esta parte, y únicamente ya lo que se hace es que se resuelve un esquema nada más con 3 grados de libertad. Entonces aquí también se presentan unas ecuaciones. Esas van a ver que las podemos encontrar más adelante. Y este sería como que el ejemplo del robot que nosotros vamos a manejar cuando modelemos el robot en el espacio. De hecho, ya también en algunos esquemas relacionados con redes neuronales aplicada al determinar configuraciones de robot, este tipo de configuración reducida, desacoplada, también es la que más se utiliza. Entonces tiene también varias razones. Y otra cosa también de mostrarles es que se dan cuenta, como tal el esquema de planteamiento de la simulación todavía no está totalmente definido. Porque aquí lo que tenemos es un Arduino, una tarjeta que parece ser una tarjeta controladora o una especie de micro o de tarjeta de desarrollo un poquito más avanzada. Pero si se dan cuenta, la estructura del brazo de lo que se está analizando es una estructura de Lego. Este es un ejemplo para mostrarles de que no necesariamente cuando se analizan los robots se requiere tener el robot físicamente o se requiere tener todas las características de un robot. Lo que nosotros vamos a tomar siempre va a ser las partes esenciales, y con base a esas características, el planteamiento de los modelos matemáticos que hagamos, lo que vamos a buscar posteriormente va a ser generalizar y hacer pruebas con elementos más sencillos. Entonces, esa es una de las características esenciales con las que se va a trabajar. Entonces aquí está el desarrollo del ejemplo. También ustedes pueden encontrar que son servos convencionales, no son servos complicados. O sea, no son servos caros ni servos diferentes. Y vean que las pruebas, prácticamente aquí lo que nos están reportando, pues son puntos. Y esto pues simplemente es una hoja de papel. Se me fue el nombre de esta característica. Por ahí y yo por eso tengo varias también de estas hojas. Se fue el nombre de cómo se van. Entonces este se los dejo a su consideración. Y el otro, el caso de estudio de un robot de 2 grados de libertad. Como ejemplo que empezamos a trabajar, estaba el ejemplo de 2 grados de libertad. Entonces aquí lo que se está planteando es un esquema de control. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma configuración que ustedes empezaron a analizar en su ejercicio que les dejó, que se les dejó de tarea. Entonces es un robot de 2 grados de libertad. Ahora, lo que se está planteando aquí es un esquema de control con base a las ecuaciones dinámicas del robot. Esas no se preocupen, esas las vamos a encontrar más adelante. Y vamos a ver algunas características que va a tener este modelo dinámico. Entonces, ustedes pueden dar por sentado que estas ecuaciones más adelante las vamos a ver y las vamos a desarrollar para que puedan comprender bien cómo se trabajan con ellas o de dónde salen. Y ya de aquí viene cómo se plantea en un esquema un controlador avanzado para ese tipo de cadena. Si se dan cuenta, de hecho este es un artículo reciente, y a pesar de que nada más son 2 eslabones, el objetivo es generar un esquema de control avanzado. Ahora, es un controlador, aunque parezca que es un simple controlador PID. Esta parte, lo que se requiere en la parte de integral, pues obviamente se requiere de una integración con respecto al tiempo. Eso tiene un detalle que se contrapone a la parte que es la parte diferencial. El problema, la facilidad de tener nada más controladores PD es que en el mismo instante que se realiza o que se toma la muestra de información, se puede tomar esta parte, o sea, la parte diferencial. En el caso de la parte integral, se requiere de un determinado tiempo de asentamiento. Entonces, un problema cuando nosotros tenemos una cadena cinemática es que cuando metemos un controlador PID, pues requiere que para calcular la parte integral se requiere de un determinado tiempo. Si el robot va a tomar o va a estar en un entorno al cual no es predecible, pues eso va a limitar su desarrollo, porque lo va a hacer muy lento. Una manera de solucionar este conflicto
es que previamente se tenga una simulación de lo que va a ser el robot y esta parte se dé una aproximación numérica obtenida de la simulación para completar el esquema de control. Entonces, para que se den una idea de cómo funciona. Y esencialmente pues pueden ser entonces de cajón serían estos dos. Y ya a su consideración ustedes podrían leer cualquiera de estos dos que les guste. Entonces en un momento más yo los descargo y se los coloco ya en la parte de novedades para que ustedes lo tengan disponible. No sé si tengan alguna duda, pregunta acerca de eso. ¿Todo bien, más o menos? Todo bien, profe. Ok. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a ver lo de la clase de hoy. Hoy quiero que terminemos con la parte de la dinámica. No me voy a clavar mucho con eso porque esencialmente, como vieron, en realidad no es que sea difícil, pero es tedioso. Y si las ecuaciones de Euler-Lagrange son tediosas, las ecuaciones de Newton-Raphson son todavía un poco más tediosas. Entonces, ese es el detalle importante. Ahora, nada más. Para voy a tomarlo, pues que se me están cruzando las clases. Por ejemplo, este no debe estar acá, pero no sé por qué. Es de un semestre anterior. Dejen cierro esta porque me está metiendo ruido. Y abro la clase pasada. Bueno, estas láminas no sé por qué están aquí. Puede ser porque como estaba arreglando la presentación. Bueno, esencialmente, ¿qué es lo que empezamos a trabajar la clase pasada? Bueno, empezamos con el modelo dinámico de Euler-Lagrange. Entonces, por eso teníamos que calcular el lagrangiano, que es la relación que hay entre la energía cinética y la energía potencial, esta diferencia, que nos va a ayudar a establecer cuál va a ser el trabajo que un ente externo va a hacer dentro del sistema, y eso se va a traducir como si fuera un par o una fuerza. Ahora, generalmente en robótica a todo lo que es ya sea fuerza o par, como tal de un motor, se le denomina como par en general. Y entonces eso significa que cuando nosotros aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta, en automático, al aplicar estos operadores de derivada, dependiendo de la junta que estemos analizando, nos va a dar directamente resultados en términos del tipo de junta que estemos analizando. Es decir, en este caso que tenemos una junta rotacional, nos va a dar directamente todo el análisis en unidades de par. Si estuviéramos analizando una junta prismática, nos daría este par en términos de una fuerza. Entonces, también es otra de las ventajas que tiene este método, que en automático reconoce qué tipo de interacción hay que genera este trabajo y de ahí lo va generando. Ahora, lo que nosotros, o lo que yo les empecé a plantear, aquí está repetido, es que para calcular la energía cinética lo que requeríamos era conocer la velocidad del centro de masa de los cuerpos que componen el sistema mecánico. En este caso nada más tenemos un cuerpo. Y esta energía va a estar compuesta por la parte de la energía cinética lineal y la parte de la energía cinética rotacional. La energía cinética lineal está asociada directamente a la masa y la energía rotacional está relacionada con la matriz de inercia, por la oposición que hay por la distribución de masa que tiene un cuerpo de acuerdo a su geometría para girar con respecto a algún eje en específico. Ya el resto de lo que nosotros tenemos es el cálculo de energía potencial. Todas estas ecuaciones están escritas de manera vectorial. El detalle que tenemos aquí es que al escribir este elemento, o así como están escritos este vector traspuesto de velocidad por este vector por sí mismo,
sin estar transpuesto, esto es equivalente a lo que se denomina como un producto punto, utilizando notación índice o notación de Newton, dependiendo dónde qué se está aplicando, pero nosotros les llamamos notación índice. Es muy aplicada en elemento finito y es una forma de reducir, o mejor dicho, de ampliar los productos que hay, los productos vectoriales, y hacer un análisis más puntual. Pero está descrito así nada más para reducir el espacio. Ahora, de este lado, lo que tenemos aquí es que estamos multiplicando este vector de velocidad angular por esta matriz. El producto de un vector por una matriz es un vector, y al multiplicar este vector por este vector transpuesto, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo el producto punto del vector resultante de esta multiplicación. Y con eso sacamos la energía cinética asociada a la parte de la rotación. Y en el caso de la energía potencial, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos proyectando los efectos sobre la masa de un cuerpo, los efectos de la gravedad en una determinada dirección. Entonces, recuerden, lo que pasa es que si se acuerdan, cuando planteamos la matriz de rotación, lo que hacíamos es que estaba compuesta de proyecciones, y bueno, eso es internamente dentro de una matriz. De manera vectorial nosotros definimos la proyección entre dos vectores de esta manera. Ahora, otra consideración que hicimos fue el tomar en cuenta lo que era la geometría del cuerpo. Para eso, principalmente la distribución de masa. Entonces, en este caso, para facilitar el cálculo de la dinámica, vamos a considerar que cualquiera de los cuerpos que empecemos a manejar dentro de un modelo dinámico van a tener una forma prismática para plantear las ecuaciones. No siempre van a tener formas regulares. La mayoría de los robots tienen formas irregulares. Y esencialmente ahorita lo vamos a hacer nada más para poder identificar ciertos elementos. Ahora, ustedes ahorita tienen este archivo. Y déjenme aumentar el tamaño de la fuente. Se debe ver chiquitito. Así que estoy viendo de qué tamaño se ve. Entonces aquí ustedes tienen la función de la transformación que utilizamos para definir el modelo cinemático de la posición. Entonces aquí ustedes tienen un resultado. Y lo que hice después de que terminó la clase fue agregarle la parte del planteamiento de la dinámica, o el cálculo de la dinámica, mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar justamente es el planteamiento del cálculo de Lagrangiano. Entonces, para ello, lo que nosotros necesitamos conocer, como sabemos que es dinámico, tenemos que conocer primero la posición del centro de masa con respecto a nuestro sistema inercial. Entonces, para ello, aquí lo que tenemos es la transformación que habíamos definido arriba, que va del sistema, que nos describe al sistema 1 con respecto al sistema 0. Y cuando estamos montados sobre el sistema 1, sobre este sistema de referencia, pues lo que hacemos es que en el punto del centro de masa planteamos un sistema de referencia asociado a este. Y como les había comentado, un aspecto fundamental para simplificar las ecuaciones de la dinámica y su análisis, lo que hacemos es que el sistema que nosotros planteamos en el centro de masa, las direcciones de sus ejes son paralelas a las del eje anterior. Es decir, en este caso, el centro de masa, su sistema de referencia asociado, las direcciones de sus ejes X, Y y Z son las mismas que las del sistema 1, para simplificar justamente el cálculo. Y también vamos a ver que eso tiene que ver en la aplicación de lo que sería el teorema de los ejes paralelos, el cual nos va a ayudar esencialmente a trasladar efectos de inercia sobre un sistema de referencia a otro con el fin de analizarlos. Entonces ese vamos a ver al final.
Vamos a ver, lo vamos a comparar para los resultados. Entonces aquí está esa transformación. Y aquí está la descripción del punto del centro de masa. Bajo las consideraciones que yo les había comentado que íbamos a hacer. Habíamos considerado que este centro de masa se encuentra justamente en la mitad del eslabón. Había un diagrama que se acuerdan que lo había puesto. Entonces, ese sí lo deben de tener ustedes. Entonces, no es en esta. Es en esta, nada más para completar y que no quede volando. Entonces, hasta aquí, si se acuerdan. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien, profe. Ok. Y bueno, yo soy consciente, como les he dicho, que ahorita pues es la introducción. Puede ser que ahorita algunas cosas no queden, requieran a lo mejor de una explicación más profunda, o requiera, en dado caso, que ustedes practiquen. Entonces ya, más adelante, ya, cuando ya modelemos el siguiente elemento, ahí sí es cuando ustedes tendrán con qué practicar. Por lo mientras ahorita la idea pues es tener un poco el concepto y posteriormente ya que ustedes lo puedan ir asimilando con la práctica del desarrollo. Entonces aquí este vector de par debe de ir acá y aquí está la longitud. Entonces aquí está el diagrama. Entonces este diagrama pues yo creo que si al rato tengo tiempo por aquí se los pego para que se entienda. Bien, entonces aquí lo que yo tenía aquí es que había reescrito mal este vector. Entonces ya para no tenerlo que describir, simplemente lo que estoy diciendo es que de este resultado, que es una matriz, me ponga los elementos asociados al primer renglón y a la cuarta columna. Con eso yo estoy sacando las coordenadas de X, de Y y de Z. Entonces aquí lo mando a llamar y aquí tenemos ya las coordenadas de posición. Entonces, saco estas coordenadas de posición porque me van a ayudar en el cálculo de la energía potencial y también si yo derivo este vector me va a ayudar en el cálculo de la velocidad de ese centro de masa. Entonces aquí está el cálculo de la velocidad del centro de masa. Lo que yo estoy haciendo simplemente es derivar este vector con respecto a lo que sería el ángulo θ1 y lo multiplico por la velocidad angular para completar la regla de la cadena. Sí, la única desventaja de la parte representativa de MATLAB pues es que hay elementos que hay que escribir con letra y no sé, bueno, no es como que muy agradable a veces de ver. Entonces, pero si es una ventaja, tiene un poquito más de algunas ventajas más que ahorita ya le veo más ventajas que si estuviéramos usando MATCAD o que si estuviéramos utilizando matemática. Entonces, sí utilizaría matemática, pero tiene algunos detalles por ahí. Lo siguiente que había que definir para la energía potencial es la matriz de inercia, la que está en esta lámina. Es como tengo la otra presentación para no estar copiando, que sería esta matriz de inercia asociada a este sistema de referencia ubicado en el centro de masa, que sería esta. Está escrita aquí. Y estaba escribiendo omega, pero no me reconoce la omega como letra. Entonces por eso ahorita le dejé la W. Que sería como que el equivalente a omega. Para no meterme en problemas en ese momento. Y aquí simplemente la velocidad angular con la que gira el eslabón. Pues es la velocidad que le proporciona el propio actuador. Y estamos girando sobre el eje Z. En este caso sería el eje Z1.
Entonces aquí ya está definido. Y aquí estoy calculando la energía cinética. Entonces estoy haciendo el producto vectorial del vector de la derivada del vector de velocidad del centro de masa. Y lo estoy multiplicando por lo que sería la masa del eslabón y le estoy agregando el elemento de un medio. Aquí estoy calculando la energía cinética por la parte del movimiento rotacional. Estoy realizando primero la multiplicación del vector de velocidad angular por la matriz y le estoy sacando el producto a punto. Ahora, el único detalle que ahorita nada más falta por resolver dentro de esta parte, dentro de lo que es el desarrollo de las ecuaciones dentro de MATLAB, es el tipo de manera de cómo pone sus directivas. Porque, por ejemplo, aquí nos está poniendo el valor absoluto de la velocidad a lo que sería al cuadrado. Y aquí lo que nos está poniendo es esta resta, pero aquí, si se dan cuenta, nos está poniendo un guión superior. Lo que pasa es que también, como está haciendo este producto, punto, no sé si lo está haciendo aquí. Bueno, sí, lo está haciendo en este lado. O sea, el resultado de esto que me está saliendo aquí es porque esta manera como lo que está calculando, le está calculando la norma. Entonces es algo como que algo que no está bien. Habría que definir, o yo tendré que definir cuando menos otro tipo de función para calcular el producto punto. Nada más que ahorita lo dejé así, entonces nada más para comentarles y que no se vayan con la finta. Entonces, este ángulo θ1 del ángulo de θ1 con respecto a 0 es el mismo. Entonces, simplemente aquí, al restarlos, simplemente es 0. Todos estos elementos se anulan. Aquí se los puse. O sea, estos son equivalentes. Y por eso reescribí nada más la parte de la energía cinética. Entonces, esto es con lo que nos vamos a quedar. Sería la energía cinética del eslabón al girar. El cálculo de la energía potencial, igual. Estoy utilizando el operador de producto punto. Está calculando de alguna manera la norma. Y aquí en este caso me está poniendo el guión bajo sobre que aquí ya no hice ningún cambio. Ya no lo sobreescribí porque en este caso no me está agregando términos. Son nada más para tomarlo en cuenta. Ahora, de aquí estoy calculando el lagrangiano. Entonces aquí sí estoy utilizando LA. No lo estoy manejando como lo teníamos planteado dentro de esta parte. Nada más déjenme revisarlo dentro de la parte de cómo escribirlo dentro de la parte capital. Y de aquí, ahora, la ecuación que nosotros tenemos es esta ecuación de Lagrange. Entonces lo que tenemos es que necesitamos derivar primero el lagrangiano. Lo tenemos que derivar parcialmente con respecto a la velocidad de las juntas que componen al sistema mecánico y que tienen un motor. En este caso solamente tenemos un motor. Entonces significa que esta Q punto sería la velocidad angular que tendría el motor dentro de la junta. Sería teta, la velocidad angular de θ1 con respecto a 0. Por eso es que tenemos aquí teta punto. Y aquí le tenemos la aplicación de lo que sería el operador con respecto al tiempo. Entonces, como este sistema o la energía cinética no está expresada en términos dependientes del tiempo, sino está expresada de manera independiente, de manera general, pues este elemento lo que nos va a hacer es que nos va a obligar a derivar con respecto a cada una de las variables que van a estar presentes dentro de este término. Ahora, el siguiente término del par es la derivada parcial de lo que sería el lagrangiano con respecto al estado de posición de la junta, o sea, directamente. Entonces en este caso sería derivar directamente sobre teta punto. Ahora, de aquí, si vemos la ecuación de lagrangiano, en los términos que tenemos, solamente en el término de la energía cinética, lo que vamos a encontrar es que tenemos un término que está asociado directamente con las velocidades del sistema y un término que está siendo afectado únicamente por lo que sería la posición y su proyección con respecto a la gravedad. Entonces, al aplicar todo esto dentro del operador, o sea, aquí, al derivar con respecto a la velocidad angular,
los elementos que están relacionados con la gravedad se eliminan. Cuando nosotros derivamos con respecto a la posición, los elementos relacionados con las velocidades se simplifican. Entonces, ese es un detalle. Entonces, que hay que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos ese tipo de sistemas. Ahora, no siempre se va a dar este caso, porque cuando veamos que cuando lanzamos varios eslabones, lo que va a pasar en ese momento es que la posición relativa de un eslabón con respecto a otro va a afectar el estado de la energía van a afectar sus estados de energía. Entonces, nada más se los adelanto. Entonces aquí lo que tengo es el desarrollo de la ecuación. Este operador con respecto al tiempo lo que hace es que tengamos que derivar parcialmente con respecto a las variables de este término, de Lagrangiano. Entonces aquí yo estoy derivando el término con respecto a la velocidad y por efectos de este operador de diferencial ordinaria con respecto al tiempo, derivo parcialmente con respecto al estado de la junta θ1 y lo multiplico por la velocidad. Después, la derivada parcial con respecto a la velocidad lo derivo nuevamente con respecto a la velocidad y lo multiplico por la relación que hay en el cambio de velocidad, que sería la aceleración. Y ya en este caso, este queda directo. Entonces, ese lo tengo aquí escrito en términos ya de diferenciales. Se dan cuenta aquí, lo que hago es que calculo la diferencial. Este término de diferencial que tengo aquí dentro. Está acá, perdón. Este término que tengo de diferencial con respecto a este. Y después le vuelvo a sacar la derivada. Es por eso que aquí ustedes van a encontrar la diferencial de Lagrangiano con respecto a θ de la velocidad. Después lo derivo con respecto a θ de la posición y lo multiplico por la θ de la velocidad. Aquí calculo la derivada de Lagrangiano con respecto a la velocidad de θ1 y después lo vuelvo a derivar con respecto a la velocidad y lo multiplico por lo que sería la aceleración. Y ya nada más le agrego el último término de la diferencial. Entonces aquí también un detalle que tiene lo que sería MATLAB y lo que tiene MATLAB es que no tiene alguna operación específica para reconocer derivadas parciales. Matemáticas sí las tiene, pero en términos prácticos, si derivas parcialmente es como si derivadas ordinariamente. Es por eso que no están expresadas de esa manera. Entonces, nada más para aclarar. Entonces aquí estamos calculando el valor del par, que sería tau de la junta. Y lo que tenemos aquí es que tenemos que el par que está afectando a la junta. En este caso aquí lo que tenemos es la velocidad angular, que sería θ2 puntos. Y esto está afectando a la masa. Y como está asociado directamente al movimiento de la junta, es decir, este eslabón es la parte que gira, pues está siendo afectada por cómo está distribuida la masa. Es decir, la inercia rotacional que tenemos aquí, de alguna manera al aplicar esta operación, nos la llevó para acá. Y es por eso que aquí tenemos la longitud y la altura del eslabón, porque son los elementos dimensionales asociados a la masa que se están poniendo a girar. Y aquí lo que tenemos es la proyección o los efectos de la gravedad, cómo se están viendo, cómo están afectando esencialmente al eslabón. Y se dan cuenta aquí, estos van a depender de la posición o de la inclinación que tenga el eslabón, es decir, van a depender del ángulo θ que tenga. Van a depender de este eslabón. Ahora, en ese término, si dependen de esta proyección, se dan cuenta, va a haber varios casos. El esencial es que aquí tenemos el elemento coseno. Cuando el coseno del ángulo que tenemos aquí es pi medios, es decir, 90 grados, quiere decir que el eslabón está apuntando hacia arriba.
El coseno de pi medios es cero, significa que la gravedad o los efectos de la gravedad desaparecen. Eso quiere decir que los efectos del par que está generando la gravedad, o sea, que en realidad lo que está haciendo es que está generando un peso. Y ese peso se está moviendo conforme el eslabón gira. Cuando el eslabón está parado, lo que está pasando es que este peso se está alineando con el eje y está cayendo directamente sobre lo que sería el arreglo mecánico de la junta. Entonces, ya lo que está pasando aquí es que el peso ya no es soportado por el motor, sino que es directamente soportado por el eje de rotación. También se puede presentar el otro caso, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un peso, pero el único elemento que le va a producir par al motor por efectos de la gravedad es la proyección de este peso. Recuerden, siempre las fuerzas que siempre van a producir pares son fuerzas perpendiculares a lo que sería lo que a veces mucha gente le nombra el radio de palanca. Entonces no es totalmente esta fuerza, sino es una proyección que se está llevando sobre esta dirección. Entonces, conforme nosotros nos vamos acercando a lo que sería el ángulo cero, lo que va a pasar es que esa proyección se va ahora alineando de esta manera. Y eso significa que cuando tenemos el eslabón totalmente orientado en la dirección de X, es cuando vamos a requerir el par mayor. Y mientras nosotros empecemos a girar el eslabón, lo que va a pasar es que el par proyectado va a cambiar y también va a cambiar de magnitud. Entonces, ese es otro detalle importante, porque eso significa que no siempre las entradas dinámicas que va a presentar un sistema mecánico que compone a un robot van a ser variables en términos de la velocidad que le vamos a imprimir, pero también en términos de en qué posición están. Entonces es ahí una dificultad que se plantea para que nosotros podamos establecer algún tipo de controlador dentro de la parte de los robots, porque el control simplemente va a ir variando. A lo mejor con este ejemplo no se puede visualizar así, más o menos se lo estoy describiendo como una parte de la introducción. Cuando lleguemos ya a lo que sería agregarle y analizar lo que sería, como en el video, un robot de 3 eslabones, ahí se va a ver esencialmente cómo estos cambios nos van a afectar más. Y esa también es la razón de por qué por ejemplo aquí en los artículos que les estoy poniendo, no se meten en mucha complicación. O sea, por eso es que la mayoría de los análisis complejos que ustedes pueden encontrar en robótica, sin importar que sean robots seriales, robots humanoides o incluso hasta robots paralelos, lo que van a encontrar es que todo se va a simplificar a un par de eslabones, que serían las unidades mínimas con la que nosotros vamos a tener que establecer la información del robot. Ahora, ya lo que nos faltaría para concluir con la parte de la introducción, y es por eso que tengo aquí la otra presentación que me está haciendo ruido, es que nosotros planteemos la dinámica por las ecuaciones que nos faltan, que serían las ecuaciones de, de Newton-Euler. Entonces copiamos esto. Y aquí tiene que ser... Ah, no. Tendrían que ser estas. Ahora, las ecuaciones de Newton-Euler, pues son las ecuaciones dinámicas que todos conocemos cuando iniciamos a estudiar ingeniería y esencialmente parten del análisis de la segunda ley, donde lo que nosotros tenemos que hacer, esencialmente, déjenme ver si ya los tengo aquí, pues tener la presentación de este lado. Es plantear
una suma de fuerzas y una suma de momentos en lo que serían cada uno de los sistemas asociados a las juntas de los cuerpos que conforman la cadena cinemática del robot. Entonces ahorita nada más lo vamos a ver de una manera simplificada, todavía no nos vamos a meter en mucho ruido. Ahora, vamos a ver después, al final, las diferencias entre aplicar el método de Newton-Euler y el método de Euler-Lagrange. O sea, porque hay una diferencia importante que hay que hacerlo notar. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas. ¿Todo bien? ¿Ya Ahí se, vamos, profe. ya se durmieron? Porque esto es mucho bla bla bla, ¿no? Ahorita. Entonces sí. Sí es cansado, ¿eh? Bueno. Entonces, si ahorita no hay preguntas, si quieren empezamos con el descanso de 10 minutos. Nos veríamos aquí a las 6 y comenzaríamos con la parte que sigue. La vamos a ver muy rápida y hasta ahí le dejaríamos. Y ya lo que sería la siguiente clase sería la parte de la práctica uno. Entonces, déjenme nada más pausar la grabación. Bueno, ahora pues bueno, ya son 6:1, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, la parte del planteamiento de cómo se resuelve la dinámica por medio de estas ecuaciones, pues básicamente pues es el clásico hacer suma de fuerzas, plantear el diagrama de cuerpo libre y con ello poder calcular las fuerzas resultantes que se van a transmitir de un sistema de referencia, y esas fuerzas van a provenir ya sea de la interacción del cuerpo con otros elementos y también por efectos de que el cuerpo se puede mover y por efectos de la gravedad. Entonces, esencialmente lo que nosotros tenemos que hacer para resolver este tipo de planteamientos mediante estas ecuaciones, pues es establecer un diagrama de fuerzas. Entonces, nada más aquí tengo el borrador porque si no luego se me va. Y no es algo muy complicado, de hecho es algo muy sencillo. Ahora, un detalle importante es que la manera que se resuelve aquí el planteamiento de el diagrama de fuerzas es relativamente nuevo. En realidad, la manera en cómo se resolvía la dinámica era esencialmente con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, apenas digamos es nuevo, es algo que salió durante el siglo pasado y lo hicieron para visualizar los efectos de la fuerza. O sea, eso es un planteamiento que se hizo dentro del MIT. Ahora, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros queremos saber cuando vamos a calcular la dinámica dentro de un sistema mecánico, en este caso de un eslabón? Lo que nos va a interesar sería el par que le tiene que proporcionar el motor para que el eslabón se mueva o mantenga una determinada posición. ¿Qué elementos son los que van a afectar o que nos van a generar par? Esencialmente van a ser todos los efectos ligados a lo que sería la masa. Por ende, el primero que nosotros vamos a encontrar va a ser el peso. El efecto que le va a causar la gravedad sobre su masa. Entonces aquí ya tenemos el peso W, ya lo tenemos expresado de manera vectorial. Y vamos a partir de lo que sería lo establecido en la segunda ley de Newton, que sería que las fuerzas van a ser igual a masa por aceleración. Otra cosa que nosotros vimos cuando planteamos lo que era la tercera ley de Newton, nuestra ley de acción y reacción, es que
Cuando nosotros considerábamos que eran cuerpos rígidos los eslabones, lo que esencialmente está pasando es que todos los efectos que produzcan un cambio dentro del movimiento, esencialmente los cambios de velocidades, se van a ver reflejados en el centro de masa del cuerpo. Entonces es muy importante el determinar dónde se va a encontrar el centro de masa de un cuerpo. Y es un factor de diseño que se utiliza en los robots o en algunos otros sistemas mecánicos que estén compuestos por cadenas cinemáticas. Entonces aquí esencialmente lo que nosotros tenemos es, vamos a plantear lo que sería la suma de fuerzas. Aquí ya está adelantada, dejen borrar algunos términos para que ahorita se vayan a ir agregando o se agreguen conforme vamos pensando. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que todas las fuerzas que nosotros vamos a tener o que se van a presentar van a ser vectores libres. Es decir, los efectos que nosotros tenemos, por ejemplo, el efecto del peso de este vector, y vamos a ponerlo de otro color para que no se nos confunda con lo que sería la gravedad. Vamos a ponerlo de... Lo quiero poner de naranja, pero no se deja, lo vamos a poner así, de amarillo. Entonces, el peso, como tal, sus efectos pueden ser llevados a cualquier otro lugar del eslabón. Ahora, ¿cuál es el lugar que más nos va a interesar? Justamente donde se encuentra nuestro arreglo mecánico de la junta. Porque este es el que va a evitar, este arreglo lo que evita, lo que habíamos visto cinemáticamente, es que este punto o todo el eslabón tenga algún tipo de traslación, es decir, se mueva sobre X o sobre Y. Entonces, lo que está pasando aquí es que el peso está empujando a lo que sería este punto. ¿Qué es lo que hace ese punto? Bueno, ese punto lo que tiene que evitar es que el eslabón se mueva, en este caso sobre el eje Y. Para eso, él tiene que responder con una fuerza contraria, por ejemplo, a lo que sería el peso. Entonces, y esa fuerza que tenemos, que se está produciendo, sería una parte de una fuerza relacionada con el peso. Y en este caso ahorita le estoy llamando o mejor, me estoy adelantando. A esta sería la fuerza de reacción, que también es un vector. Entonces, ya de entrada la fuerza de reacción, y vamos a cambiarle nada más el color. Esta fuerza de reacción ahorita está contrarrestando lo que sería el peso. Ahora, conforme a esta ecuación, significa que cualquier aceleración nos va a producir algún tipo de fuerza sobre este punto. ¿Qué otras aceleraciones tenemos? No sé si las recuerden. Ok. Si no se acuerdan, vámonos al diagrama de la cinemática en la aceleración. Lo que tenemos aquí es la aceleración que va, que va a sentir el eslabón. En este caso ahorita la estamos analizando sobre este punto P. Y lo que nosotros hacemos es que derivamos con respecto al tiempo, lo que sería el vector de pose de la velocidad. Y como siempre, si aplicamos este operador con respecto al tiempo a una ecuación que esté expresada en términos independientes, lo que nos obliga es que tenemos que derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables. Como resultado, lo que nos da es una aceleración que está relacionada con el cambio de posición y una aceleración que está relacionada con el cambio de velocidad. Cuando nosotros lo calculamos, lo que obtenemos es que la aceleración que está relacionada con lo que sería el cambio de la posición
y que completamos con la diferencial de velocidad, nos está provocando una aceleración que está jalando este punto hacia el centro. O sea, va en esta dirección. Y lo otro que tenemos es que tenemos una fuerza que se está produciendo por el cambio de la velocidad angular. Y esa fuerza va en la misma dirección que la velocidad que tiene este punto. Y que es una aceleración tangente. Ahora, vámonos a llevarlo a lo que sería esta parte. Eso significa que nosotros nos encontramos en el centro de masa del eslabón. Significa que en este punto, lo que nos está diciendo, lo que acabamos de ver, de acuerdo a la ecuación cinemática de la aceleración, es que va a haber una fuerza que va a estar empujando al centro de masa hacia el centro. Y vamos a buscar un color que resalte. Vamos a ponerle este azul. Entonces, esta fuerza va para acá. Y como les había mencionado, vamos a considerar que la fuerza es un vector libre. Ahora, ¿de qué depende esta fuerza? Bueno, está dependiendo de lo que sería la velocidad angular. ¿Y qué otra cosa quedamos? Depende de la velocidad angular. Y conforme a lo que está en esta ecuación, también depende de en qué punto nos encontramos. Aquí tenemos L porque es la longitud del eslabón. En nuestro caso, donde nosotros estamos parados a la mitad del eslabón. Eso significa que estamos aquí en este punto del centro, en el punto intermedio, en L medios. Entonces, esta fuerza hay dos formas de calcularla. Que serían, con base al vector de posición que tenemos aquí, derivarlo dos veces para conocer la velocidad de este punto y con ello hacer la descomposición del vector de fuerzas. ¿Esa parte sí se entiende? ¿Todo bien? Más o menos. Sí, sí, sí. Ah, no se deja poner la C. Déjale pongo la voy a poner C porque es la fuerza centrípeta que va hacia el centro. Y vamos a poner un color. El cian está muy feo. Creo que este se aproxima mejor. Vamos a ponerlo aquí. Y, bueno, la otra fuerza, que es la fuerza que va para acá. Y vamos acá, vamos a cambiar el color del relleno para poderlas identificar. Y esa sería la fuerza tangente. Entonces, para no complicarlo y que no se vea que me voy a sacar un mandracazo, lo que voy a aprovechar es que ya tenemos ese vector de posición del centro de masa calculado. Lo tengo aquí, que sería este vector. Entonces, de aquí voy a crear una sección nueva. Entonces aquí sería el cálculo.
El cálculo de las aceleraciones del centro de masa. Entonces aquí nada más para que lo podamos identificar. Vamos a ponerle que sea un título de segundo orden. Entonces aquí prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el vector de velocidad. Entonces sería P de 0 al centro de masa. Y aquí lo que debería haber dado su B. Entonces aquí vamos a seguir la parte simbólica. Y esto que debe ser igual. Entonces nada más déjenlo, lo copio. Sería igual a diferencial de este vector con respecto a teta bueno, no aparece porque no está registrado. Entonces aquí nada más. Aquí ya lo tengo todo, entonces mejor me llevo este para allá abajo. Entonces este sería el vector de velocidad. Entonces este ya lo tengo definido arriba. Y bueno, no quiero que me lo muestre porque ya está ahí arriba. Y ahora lo que vamos a calcular sería el vector de aceleración. Entonces aquí, este es el punto importante. Entonces la estructura es similar. Entonces me la voy a llevar. Y ahora, lo que vamos a derivar va a ser este vector de velocidad en el centro de masa. Primero con respecto a teta. Y lo multiplicamos por la velocidad. Entonces ya tenemos este. Entonces me falta definir como elemento simbólico este elemento. Estos ya están definidos simbólicamente arriba. Ahora, lo que nos falta sería el otro elemento, la otra parte diferencial. Entonces tomo este. Y ahora quitar este espacio. Y ahora lo que queremos derivarlo es con respecto a la velocidad. Y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la junta. Y aquí me faltó nada más uno. Lo copié incompleto. Entonces ahí ya está. Entonces de aquí, ¿qué es lo que falta definir? Bueno, ya está definido este vector. Me falta definir la aceleración angular. Está aquí. Lo voy a correr todo para que me reconozca o me cree las variables dentro del espacio de trabajo de estos elementos que están definidos en la otra parte del programa. Entonces va a tardar un poquito porque pues, tiene varias cosas que hacer. Y ya tenemos nuestro vector. Ahora, de aquí, algo que podemos hacer es identificar los efectos. Entonces voy a tomar este que corresponde a lo que sería la velocidad, la aceleración que va hacia el centro. Entonces voy a correr esta parte. Entonces aquí se dan cuenta, la aceleración es el cuadrado de la velocidad angular. Y lo que sería la fuerza tangente.
Aquí está. Ahora, cómo se pueden identificar? Bueno, en el caso de la aceleración que jala el centro de masa hacia el centro, lo que sería el eje de giro, sus dos componentes son negativas. Y en este caso, sus dos componentes son las mismas que la de la velocidad lineal que tendría ese punto. Entonces ya tenemos estos dos vectores. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos aquí, lo voy a pasar para mi otra ventana, ahorita lo copiamos para que ya lo podamos agregar. Es que estamos en este diagrama. Esta fuerza también sus efectos se van a ir para acá. Y también de esta fuerza sus efectos se van a ir para acá. Entonces significa que la fuerza de reacción que tenemos aquí tiene que soportar lo que serían los efectos de la fuerza tangente que se va a generar por la aceleración y los efectos de la fuerza centrífuga. Entonces, a esta ecuación que tenemos acá, le tendríamos que sumar el vector de la fuerza tangente más la fuerza centrífuga. Y esta suma de fuerzas tendría que ser igual a la fuerza de reacción. Entonces, si ya lo escribimos completo, aquí no sé por qué se me fue la presentación. Lo que podemos decir es que el vector de fuerza va a ser igual. Este WC o este peso, este vector de peso, va a ir en la dirección negativa de Y. Entonces significa que aquí es 0, en Z es 0 porque estamos en el plano. Entonces debe ser la masa del eslabón por la gravedad. Entonces la multiplicación va acá. Es otro tipo de producto. Parece que es este puntito por G. Y la gravedad tiene una dirección negativa. Entonces, este sería este elemento. Más la fuerza tangente. Entonces, el vector de fuerza tangente va a estar compuesto por la longitud del eslabón, en este caso, por su masa, nos encontramos a la mitad del eslabón y aquí está acompañado por una proyección que sería el seno de teta, la orientación del sistema teta, sistema 1, con respecto al sistema 0. Y bueno, como es derivada, este viene una derivada, este es negativo. Aquí este es similar, nada más que es positivo. Y está multiplicada por el coseno de teta. Esto es igual a 0. Más la fuerza que va hacia el centro. Bueno, aquí lo que me falta sería
Voy a sacar un poquito, voy a sacar el elemento de la que genera la aceleración. Entonces aquí sería el cuadrado, sería la velocidad angular. Y aquí lo que tenemos es que es esta proyección, como lo está jalando hacia el eje, es negativo. Lo que tenemos abajo es la misma proyección, ¿no? Es que se me copió todo el vector. Es este mismo negativo, nada más que con la proyección complementaria. Entonces esta parte es el seno. Aquí es 0. Y esto va a estar multiplicado por el cuadrado de la velocidad angular. Entonces aquí nada más falta agregar el punto para que sea la derivada. Y con eso tenemos las fuerzas. Y déjenme copiar este. No. Ahora sí, copiarlo. Lo que necesito es quitar este. Y se dan cuenta, esencialmente lo que nos está haciendo esta suma de fuerzas es darnos las fuerzas de reacción que tenemos acá. ¿Eso para qué nos puede servir? Bueno, cuando utilizamos este planteamiento, nos ayuda esencialmente para sacar parámetros de diseño de un robot. Entonces aquí directamente lo que estamos calculando son las cargas. Las fuerzas que se van a generar por las fuerzas dentro de este eje. Estaríamos estimando aproximadamente esta fuerza resultante sería la fuerza de una fuerza cortante que tendría que soportar el eje de este robot. Entonces, este planteamiento esencialmente se utiliza cuando ustedes quieren diseñar o quieren obtener los parámetros de diseño de un robot. Pero pues nos falta una suma, que sería la suma de momentos. Ahora, aquí pues ahí tenía varias cosas. Entonces, nada más este. Déjame traigo esta para acá. Y ahora lo que nos falta sería la suma de momentos. Y aquí. Yo le puse que es un momento de reacción. El único momento de reacción que vamos a tener va a ser el par que le va a dar el motor. Eso significa entonces que este momento de reacción debe ser igual al par. Entonces con esto ya obtendríamos el par del motor. Ahora, pregunta. ¿Qué elementos de los que tenemos aquí en este diagrama son los que nos van a producir par? Es decir, esta fuerza que empuja hacia el centro nos podría generar algún par. No. Sería el peso, ¿no? Ajá. Entonces, uno sería el peso. ¿Y cuál otro? Y la fuerza. La fuerza, ¿no? Y la fuerza tangente. Ahora, aguas nada más. Todo el peso no generaría par. Nada más sería una parte. Porque aquí, este vector en realidad está apuntando, o las únicas fuerzas que generan par son las que van a estar perpendiculares
a lo que sería el brazo de palanca. Entonces, este vector, así como lo tenemos en este diagrama, una parte se proyecta sobre esta línea y una parte se proyecta sobre la parte perpendicular. Entonces, es ahí donde está el detalle. Ahora, como ya lo tenemos identificado arriba, lo que tenemos que hacer ahora sería establecer cuál va a ser, cómo podemos calcular el par de manera vectorial. Entonces, ahora, ¿qué producto vectorial ustedes conocen que multiplican dos vectores y les da un tercero que es perpendicular a los dos que acaban de multiplicar? Recuerden que existe el producto punto y el producto... El cruzado. Ajá. Entonces, el producto punto lo que nos dice es cómo se proyecta un vector sobre el otro. Y un producto cruz lo que nos dice es que nosotros tenemos dos vectores que nos definen un plano. Lo que nos da como resultado, esencialmente, ese producto sería la magnitud del plano que conforman. O sea, prácticamente sería su área. Ya llevados en términos de la física, lo que nos está diciendo ya el producto cruz, perdón, es que nosotros tenemos un brazo de palanca y un vector, ambos se encuentran sobre un plano, me producen un par, y lo que me va a dar como resultado va a ser la magnitud del par. Entonces, es lo que tendríamos que establecer. El producto del par sería sería el vector de posición del centro de masa por este. Entonces, algo que luego se me pasa a mí es el orden en el que tienen que ir. Nada más dejen. Oh. Porque es el cálculo del par. Entonces, ahí sí importa, recuerden. En el caso del producto punto, no importa tanto el orden de los vectores, porque las proyecciones son conmutativas. Pero en el producto cruz sí importa, porque nos definen el sentido de giro. Entonces, nada más aquí. Debe de aparecer rápido. O si no, pues lo voy a tener que... Ahorita lo sacamos haciendo una prueba. Entonces, igual. Ahora, ese igual lo podemos calcular utilizando los elementos que tenemos acá. Entonces aquí sería el cálculo de los momentos. Y vamos a ponerle que esto sea un subtítulo 2. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que necesitamos? Damos el vector. Y ya me acordé cómo es. La regla mnemotécnica es fuerza por distancia. Eso significa que lo que necesitamos es el vector de posición. Ok. No lo puedo tomar directamente de aquí. Y aquí va el detalle. Porque aquí este vector de posición está relacionado con el sistema 0. Y nosotros vamos a calcular el par. Y nosotros estamos montados sobre el sistema de la junta, que en nuestro caso sería el sistema 1. Entonces aquí ya queda bien fácil. El par de posición que nosotros estamos buscando sería la posición del sistema de referencia con respecto al sistema 1.
Entonces, yéndonos a nuestro diagrama que tenemos aquí, lo que estamos buscando es un punto que está acá. Significa que el vector que hay que definir solamente tiene componentes sobre el eje X. ¿Sí, queda claro? O mejor hago el diagrama. No hay ningún problema con que haga el diagrama. Mejor hago el diagrama, porque si no, ese silencio no me gusta. Significa que los estoy confundiendo y eso no está bien. Entonces, mejor me tomo la molestia de explicárselos bien para que no les vaya a causar algún problema más adelante por mi flojera. O porque yo estoy queriendo obviar las cosas. Entonces, mejor no. Entonces, ahorita lo que yo estoy haciendo es plantear el esquema, o mejor dicho, el diagrama del vector de posición. Entonces, aquí estoy este vector en rojo, que yo creo que necesito buscar un rojo un poco más chillón, es del sistema 1 con respecto al centro de masa del eslabón. Ahora, el motor se encuentra aquí. Es por eso que no puedo tomar el vector de posición con respecto al sistema inercial, porque lo estamos calculando de aquí. Ahora, se encuentra se dan cuenta, sobre el eje X nos movemos únicamente una distancia de L medios. Y ya lo tenemos. Entonces, el par que nosotros vamos a calcular y déjenme borrar estas cosas. Bueno, esta ecuación la voy a usar para alterarla y sacar de ahí. Entonces, ahí el par por efectos de ahorita sería por efectos de la fuerza por el peso. O sea, ahí sí, no queda de otra, hay que calcularlos uno por uno. Entonces, eso va a ser igual a lo que sería el vector de peso. Y aquí está, producto cruz. El vector por el vector por la distancia, fuerza por distancia. Entonces aquí la distancia estaría dada por el vector de posición, que sería el vector de posición del centro de masa con respecto al sistema 1. Lo puso para la X, pero es con respecto al sistema 1. Y chance hasta ya lo podríamos calcular. Directamente. Entonces, este es igual a 0 menos la gravedad por la masa producto cruz. Ahora, lo que acabamos de ver. Yo estoy aquí y me quiero desplazar para acá. Entonces nada más muevo por esta dirección. Significa que ese vector debe ser igual a L
medios, 0, 0. Y aquí está. Y esto es lo que nos daría el par. Ahora, aquí está. Entonces, lo que tenemos aquí es una operación donde tenemos un conjunto de elementos nulos y unos elementos que están combinados. Entonces, si yo busco o multiplico 0, o sea, no puedo multiplicar eh, dentro de este producto los elementos de x por x. Lo tengo que multiplicar por sus complementarios, que sería x por y x por z. Y estos entrarían a lo que sería un vector perpendicular a ambos. Entonces aquí, como estoy iniciando con este, cualquier cosa que yo multiplique por 0 dentro de estos productos va a ser igual a 0. Ahora nos pasamos para y. Si lo multiplico por y y por z, no, si lo multiplico por y, este va a ser igual a 0. Ya de entrada porque son paralelos. Pero si lo multiplico por z, va a ser 0. Pero si lo multiplico por x, ya no es 0. Eso significa, entonces, que el producto cruz necesitamos definir un vector que sea tanto perpendicular a y como a x. Entonces el resultado es un vector que se encuentra sobre z. Entonces, si se acuerdan, así son las operaciones. O así es el producto cruz. Eso significa que aquí tenemos L medios. Y ahorita definimos el signo. Por la gravedad. Y estos son ceros. Ahora, el resultado de aquí debe ser positivo o debe ser negativo. Y si acuérdense de la regla de la mano derecha. Sería negativo, ¿no? Pero con el signo de... Con este signo menos queda positivo, ¿no? Cambia positivo. Entonces ya queda positivo. Entonces este sería el par que nos estaría dando como resultado. Y nada más nos faltaría el par de la otra fuerza. Igual parecería que es un poco complicado, pero no es tan complicado. Entonces aquí sería el momento por la fuerza tangente. Entonces aquí sería la fuerza. Luego se pone rebelde el MatCat y no me deja escribir como yo quisiera. Entonces ya lo tenemos. Entonces nada más. De aquí vamos a... Lo tenemos acá arriba. Ese lo tenemos acá. Que sería este vector, el que está en medio. Entonces vamos a llevarnos este. Y ya. Entonces, ese ya lo tengo. Y vamos a cerrar este. Ahora, aquí, igual. Aquí sí vamos a tener nada más dos componentes. Y ya de entrada, una solo debe ser válida. ¿Por qué? Bueno, si multiplico este por x,
son dos direcciones que son paralelas, entonces aquí el producto es 0. Entonces, como tal, el producto por acá no lo podemos ver. Y si multiplico x por y o por z, es nulo, significa que es 0. Entonces aquí pasa lo mismo. Estamos multiplicando este por este y también se va a ver reflejado en z. Entonces significa si me lo llevo para acá, debe ser L al cuadrado, porque estoy multiplicando esta L por esta L al cuadrado, y 2 por 2, entonces debe ser L al cuadrado por un cuarto por el coseno multiplicado. Ahí esta velocidad está mucha, le falta un índice. Esta aceleración, perdón. Entonces esta aceleración ya se la voy a pegar acá. Y como tenemos aquí ahora y x, como va al revés, este sería negativo. Entonces bueno, ya lo tenemos acá. Entonces, ahora sí ya tenemos los dos pares. Entonces, al final, de acuerdo a la ecuación que tenemos acá arriba, la suma de los pares que tenemos debe ser la suma de la ecuación del par. Entonces eso significa que el par, digo que se pone roñoso. Ah, ya me lo borró. Entonces ya va a ser más fácil que lo reescriba. Entonces aquí en estilo ya lo pusimos como vector. Y pues simplemente es traernos este y traernos este. Y es un vector. Ahora, aquí, bueno. Este sería el par. Hay algunos detalles. El detalle es que aquí dentro ya del resultado, ese debe ser positivo. Y aquí, por eso es que estaba dudando hace rato que estaba haciendo, porque en realidad el vector de gravedad habría que pasarlo al sistema 1 para poderlo medir. Aquí, como lo puse, se lo agregué directamente a lo que es el peso está directamente medido sobre el sistema inercial. Entonces este debe ser proyectado. Habría que multiplicarlo por una matriz de transformaciones, es decir, por una matriz de rotación, para completarlo. Entonces, si este par lo comparamos con el par que calculamos acá, déjenme más lo traigo para copiarlo, no se me vaya a ir. Se me fue. A ver, dejen paso a la otra pantalla para que si lo copio.
me deje traerlo. ¿Qué sería este resultado? Aquí está el par que obtenemos. Entonces aquí este es equivalente a los 2 puntos. Tenemos la masa. Tenemos la longitud al cuadrado, la longitud al cuadrado. Y aquí tenemos un término de proyección. Aquí, bueno, de las principales diferencias es que al aplicar la ecuación de Lagrange, si se dan cuenta, lo que intentamos hacer son varios productos vectoriales. En cambio aquí, lo que nos da, como nos lo va a dar directamente el par, va a ser como un escalar. Ahora, aquí en el planteamiento de Newton-Euler, se están pasando por alto las características geométricas del cuerpo. En cambio, en las ecuaciones de Euler-Lagrange se están presentando. Y en ambos términos, el elemento de la gravedad sigue apareciendo, nada más que aquí, como les comentaba, me faltó trasladar la gravedad a lo que sería este punto, o sea, convertirla. Entonces, en realidad aquí debería estar multiplicada por el coseno. Entonces, ese es el detalle. Entonces, la dinámica por este método es un poco más laboriosa. Entonces, aquí... Ahora, si nos vamos a la bibliografía, aquí en el libro de Craig, la dinámica es el capítulo 6. Entonces, aquí van a venir las consideraciones de cuerpo rígido que nosotros ya habíamos visto. Y aquí viene esencialmente como la parte de los efectos de la masa. Entonces aquí viene el planteamiento de la matriz de inercia. Entonces esta matriz de inercia están describiendo a un cuerpo de forma irregular a partir de un sistema de referencia A. El objetivo del planteamiento que lo está haciendo es para hacerlo de manera más general. Pero cuando menos, el cálculo de la matriz de inercia es algo que debieron de haber visto cuando llevaron sus clases de estática o de dinámica, que era el cálculo de una integral triple o doble, dependiendo de la geometría del cuerpo, que realmente es una integral doble. No, es una integral triple porque depende del volumen. Entonces, es así como se calcula. Entonces, y lo que viene también es aquí el teorema de los ejes paralelos. Entonces, el detalle. Este es el método de las ecuaciones de Newton-Euler. Es un método iterativo. Entonces, aquí lo que se hace es que se va proyectando la velocidad de sistemas de referencia. Se calculan las aceleraciones de manera vectorial. Y posteriormente se hacen la suma de fuerzas y la suma de momentos. Entonces, se hace para cada uno de los cuerpos, se traslada. Y así se va obteniendo cada uno de los pares. Al final, el cálculo del par, ¿cómo lo simplifican? Bueno, calculan igual el par resultante en cada una de las juntas y lo multiplican por el vector z, por un producto punto. Aquí se dan cuenta, están utilizando la misma notación que nosotros, utilizando este vector transpuesto. Entonces, de alguna manera lo llevan a la parte vectorial y lo plantean para dos casos, juntas rotacionales y juntas prismáticas. Ahora, sí es muy largo, no es muy difícil, pero la manera en que se resuelve es de un planteamiento de un algoritmo que sigue o va resolviendo estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones se resuelven de un orden regresivo. Es decir, van a iniciar desde el sistema de referencia más alejado de lo que sería el sistema inercial al sistema más cercano del sistema inercial. Entonces se hace un conjunto de ecuaciones, es
Es muy grande, la verdad. Aquí viene el ejemplo. Y si ustedes revisan más adelante van a encontrar lo que sería el cálculo de la dinámica mediante la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, igual, aquí viene el ejemplo, viene cómo se realiza. Y lo que van a encontrar es que el cálculo del algoritmo del par es más pequeño. Ahí había 3 hojas de operaciones y aquí nada más tienen una y 2. Ahora, ¿qué método dinámico es más completo? Depende de lo que ustedes necesiten hacer. Si requieren hacer un controlador dinámico, si ya tienen el robot, es conveniente que utilicen el planteamiento de Euler-Lagrange. Si ustedes van a analizar el comportamiento del robot o van a sacar parámetros para su diseño, lo más adecuado es que utilicen el planteamiento de Newton-Euler. Entonces, en el video que viene dentro de la página, bueno, dentro del canal que les pasé, donde viene cómo instalar la extensión de Simscape, pueden encontrar el video de la dinámica de un robot serial, que es el que vamos a resolver durante la clase. Y ahí van a ver que se utilizan diferentes conceptos. Entonces, eso lo vamos a empezar ya a trabajar la siguiente semana. Entonces, las ecuaciones que ustedes van a encontrar en los libros, cuando menos las ecuaciones cinemáticas, en una semana y media aproximadamente ustedes ya las van a poder entender. Y la ecuación dinámica posiblemente ya sería dentro de 2 semanas. Entonces con esto pues ya terminamos esta parte. Sí es yo entiendo que hasta ahorita sí ha sido muy teórico el curso, pero ya vamos a pasar a la parte práctica. Entonces ya lo que sería el miércoles ya comenzaríamos con la práctica. Ahí nada más vienen las instrucciones dentro del manual de la práctica que les pasé. Pero de todas maneras la voy a desarrollar para contestar dudas o preguntas. Entonces, ya con los 3 minutos que quedan, no sé si tengan dudas, preguntas, algún comentario. ¿Todo bien, más o menos? Creo que todo bien hasta ahorita. Bueno, sí. Falta que entremos todavía un poquito más a la parte del curso. Y ahí es... bueno. Será que yo no lo veo difícil. Pero lo que necesito pues nada más es ponerlos a practicar. Entonces en un momento más ya les subo los artículos para que ya los empiecen a revisar. Y también si tienen alguna duda de eso, pues también avísenme. Entonces si ahorita ya no hay dudas ni preguntas, pues ya terminamos por el día de hoy. Y ya nos veríamos el miércoles. Entonces ya voy a dejar de grabar.